Dormía junto a mi enemigo, y lo descubrí cuando ya era casi tarde. Claudia siempre había creído en el amor verdadero. Era una mujer de carácter fuerte, inteligente y decidida, con una vida aparentemente tranquila junto a su esposo, Ricardo. Se conocieron hace 5 años, en una elegante galería de arte donde Claudia trabajaba como curadora. Desde aquel primer encuentro, Ricardo la había impresionado con su elegancia, su carisma y sobre todo con la promesa de un futuro seguro y lleno de amor. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Cenas a la luz de velas, viajes inesperados y palabras dulces susurradas al oído en momentos que parecían robados del tiempo. Claudia se sentía segura, amada, y por primera vez en su vida permitió que alguien se acercara tanto a su corazón. Sin embargo, con el paso de los meses, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en su percepción de la realidad. Ricardo, aunque encantador en público, mostraba gestos sutiles de control en privado. Revisaba su teléfono, preguntaba con insistencia sobre cada encuentro social y manejaba las finanzas de manera que ella siempre dependiera de su aprobación. Claudia lo atribuía al cuidado y al amor, pero una parte de ella empezaba a sentir que algo no encajaba del todo. Aún así, la ilusión del matrimonio y la emoción de un embarazo reciente la mantenían confiada y optimista. Esperaba su primer hijo y creía que con él vendría la estabilidad definitiva que ambos habían soñado. Una tarde de primavera, mientras Claudia organizaba los juguetes y la ropa del futuro bebé, Ricardo llegó a casa más tarde de lo habitual, con una sonrisa demasiado ensayada y la camisa arrugada. Claudia no podía explicar por qué, pero una punzada de inquietud recorrió su pecho. Su instinto femenino, afinado por años de observación y sensibilidad, comenzaba a emitir señales que ella no podía ignorar. No era paranoia, era intuición. «Hola, amor», dijo Ricardo, con esa voz que tantas veces le había parecido tranquilizadora. «Hola», respondió Claudia, con una leve tensión que no supo ocultar. «Llegué tarde por una reunión», explicó él, pero Claudia notó un ligero temblor en su mano, un detalle que no coincidía con su habitual seguridad. En ese instante, Claudia comprendió que el mundo que había construido estaba a punto de cambiar. Había amor, sí, pero también había secretos, y algunos de ellos podían ser devastadores. La mezcla de emoción, esperanza y un miedo indefinido marcaba cada gesto de aquel hogar que, hasta ese momento, parecía inquebrantable. «Hola, soy Santiago Valdés. Si te gustan las historias reales llenas de drama y emoción, no olvides suscribirte al canal, darle like y contarme en los comentarios si alguna vez sospechaste de alguien cercano». Durante los meses siguientes, Claudia intentó ignorar las pequeñas señales de alerta. Cada vez que Ricardo llegaba tarde o desaparecía durante horas para reuniones de trabajo, ella sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Deseaba creer en la palabra de su esposo, pero la inquietud crecía como un murmullo constante en su interior. Mientras tanto, Claudia dedicaba sus días a preparar la habitación del bebé y organizar su vida profesional, intentando mantener la normalidad que tanto necesitaba. El primer conflicto real surgió cuando Claudia encontró un recibo olvidado en la mesa de la cocina. Una cena en un restaurante elegante a altas horas de la noche con un nombre que ella no reconocía. Al principio intentó racionalizarlo. Quizás un cliente de trabajo, pensó, pero la sensación de inquietud se volvió más fuerte. Esa misma noche, mientras Ricardo hablaba por teléfono en voz baja en el salón, Claudia percibió un tono diferente en su voz, más íntimo, más cómplice con alguien que no era ella. Su corazón se aceleró, un presagio silencioso que le decía que algo estaba mal, muy mal. «¿Con quién hablabas?», preguntó Claudia intentando mantener la calma. «Solo trabajo». «Amor», respondió Ricardo con una sonrisa forzada, como si aquel solo trabajo fuera suficiente para silenciar cualquier sospecha.
pero Claudia ya no podía ignorar lo evidente. Pequeños detalles comenzaron a encajar, llamadas ocultas, mensajes borrados, cambios en la rutina. Cada descubrimiento era un hilo que, tejido con cuidado, empezaba a revelar un patrón que ella había temido enfrentar. La relación, que alguna vez fue un refugio, se convertía lentamente en un laberinto de secretos y mentiras, y Claudia comenzaba a sentir que dormía junto a alguien que no conocía realmente. A medida que Claudia avanzaba en su embarazo, también lo hacía su percepción de que algo no estaba bien en su matrimonio. Los días que antes parecían rutinarios, ahora estaban llenos de pequeñas señales que el corazón de Claudia no podía ignorar. Notaba cambios sutiles en la forma en que Ricardo la miraba. Su sonrisa parecía ensayada, sus gestos más rígidos y en ocasiones, cuando ella hablaba, parecía distraído, escuchando algo que no podía percibir. Claudia intentaba justificarlos. Debe estar estresado por el trabajo, se decía. Sin embargo, la intuición femenina, esa voz silenciosa que siempre la había guiado, le decía que algo grave se cosía detrás de su fachada perfecta. Los mensajes desaparecían de su teléfono con rapidez sospechosa. Llamadas que él fingía recibir para reuniones de trabajo eran largas y misteriosas, y las facturas de cenas elegantes aparecían sin explicación. Claudia comenzó a prestar atención a cada detalle. La ropa de Ricardo, que antes olía a ella y al hogar, ahora traía aromas desconocidos. La sensación de ser observada, incluso dentro de su propia casa, se convirtió en un murmullo constante en su mente. Un día, mientras organizaba el escritorio de Ricardo, Claudia encontró un sobre con fotografías, él con una mujer que no conocía, en lugares que claramente eran citas privadas. La traición, que antes solo era sospecha, ahora tenía rostro, nombre y evidencia. Esto no puede ser real, susurró Claudia, su voz quebrada por la mezcla de incredulidad y dolor. Claudia, ¿qué estás haciendo?, preguntó Ricardo, entrando en la habitación, su expresión mezcla de sorpresa y ligera irritación. Nada, respondió ella con voz firme pero temblorosa, guardando las fotos. Su corazón sabía la verdad. Ricardo era ahora alguien distinto, alguien capaz de traicionar de manera consciente y calculada. Cada descubrimiento sutil aumentaba la tensión en su hogar. Claudia empezaba a sentir que dormía junto a un enemigo, que el hombre que juró amarla escondía secretos que podían destruir su vida y la de su hijo por nacer. La mezcla de ansiedad, miedo y coraje silencioso comenzaba a gestar en ella la idea de que la única manera de protegerse sería planificar cada movimiento con precisión y frialdad. La noche estaba envuelta en una lluvia intensa que golpeaba los cristales del apartamento de Claudia, creando un ritmo constante que parecía acompañar el latido acelerado de su corazón. Aquella noche, incapaz de dormir, Claudia decidió hacer algo que hasta entonces había evitado: revisar los correos electrónicos y documentos de su esposo, algo que le producía un miedo visceral, pero que sentía necesario. Su mano temblaba al teclear la contraseña que conocía de memoria, como si cada número fuera un recordatorio del amor que había confiado a Ricardo. Al abrir la bandeja de entrada, lo primero que notó fue un conjunto de mensajes con nombres desconocidos y fechas de transferencias bancarias hacia cuentas fuera del país. La respiración de Claudia se aceleró. No entendía del todo la magnitud hasta que empezó a abrir los archivos adjuntos, contratos firmados a su nombre, sin su conocimiento, acuerdos financieros que transferían propiedades y acciones de la empresa familiar a terceros, y fotografías recientes de Ricardo con otra mujer, tomada en restaurantes elegantes y hoteles que él siempre decía visitar por trabajo. Todo estaba meticulosamente organizado, como un plan maestro que había existido desde el principio de su relación. No, esto no puede estar pasando, susurró Claudia, su voz quebrada por la incredulidad mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. En ese instante,
Ricardo apareció en la puerta del estudio, con la cara reflejando sorpresa y un leve rastro de enojo. —¿Claudia? —¿Qué estás haciendo? —preguntó, intentando mantener la calma, aunque su postura traicionaba tensión. —Lo que siempre intentaste ocultar —respondió Claudia, levantando la mirada, dejando que la furia y el dolor se filtraran por su voz. —Todo está aquí. Tus mentiras, tus engaños, tu intento de destruirnos. El impacto fue doble. Por un lado, confirmaba su infidelidad. Por el otro, mostraba un cálculo frío y premeditado para quitarle control sobre su vida y la de su hijo por nacer. Claudia sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, pero también que un fuego inesperado se encendía en su interior. La traición había revelado al hombre que creía conocer y al mismo tiempo había despertado en ella una determinación férrea. No sería víctima. No permitiría que su hijo creciera bajo la sombra de la traición y la mentira. La mezcla de miedo y coraje silencioso se volvió una fuerza que empezaba a guiar cada pensamiento y cada decisión de Claudia, marcando el inicio de su transformación hacia el poder y la venganza estratégica. Los días posteriores fueron un tormento que se extendía más allá del cuerpo y la mente de Claudia. Cada rincón de la casa parecía impregnado de traición. Al despertar, el olor de café que antes evocaba normalidad, ahora le recordaba la presencia de un enemigo en su propia cama. Cada sonido, el roce de la ropa de Ricardo, el clic de su computadora, incluso el murmullo de su voz al teléfono, la hacía tensar los músculos y contener la respiración, como si cualquier reacción pudiera delatar que había descubierto su verdad. «No puedo creer que alguien en quien confíe tanto haya planeado todo esto», murmuró Claudia frente al espejo, acariciando su vientre, donde el pequeño latido de su hijo parecía darle fuerza y, al mismo tiempo, recordarle lo vulnerable que estaba. Durante este período, Claudia pasó por un torbellino de emociones que la desgarraban: rabia, tristeza, miedo, decepción y una sensación abrumadora de traición. Recordaba cada gesto amable, cada palabra de amor, cada promesa hecha con los labios temblorosos y la mirada dulce de Ricardo. Todo ahora tenía un matiz de falsedad y manipulación. La ansiedad que experimentaba se mezclaba con la determinación silenciosa de proteger lo que era suyo por derecho, creando una tensión constante entre la vulnerabilidad y la estrategia. Ricardo, por su parte, comenzó a percibir cambios en Claudia. Su calma externa era fría, controlada, diferente a la mujer que una vez parecía dócil y confiada. Cada mirada, cada silencio, cada gesto suyo revelaba que algo había cambiado. Él intentaba recuperar el control, ignorando que Claudia ya no era la misma. La mujer que había sido herida estaba aprendiendo a planear su propia justicia. El caos interior de Claudia, lejos de paralizarla, se convirtió en la semilla de un plan meticuloso. Observaba, aprendía, registraba, evaluaba, preparándose para el momento en que su verdad se revelaría de manera implacable. Claudia comprendió que la única manera de asegurar su futuro y proteger a su hijo era transformando su dolor en acción. Cada día estaba lleno de preparación silenciosa. Revisaba documentos legales, buscaba asesoramiento financiero, abría cuentas y adquiría activos a su nombre sin que Ricardo sospechara nada. Todo debía ser impecable, calculado y discreto. Su mente, antes centrada en la incredulidad y el dolor, ahora funcionaba como un reloj de precisión, planificando cada paso para un momento que determinaría su destino y el de su familia. «No habrá errores esta vez», susurraba frente al espejo cada mañana, repasando mentalmente cada movimiento, cada conversación que tendría, cada reacción prevista. Él creerá que todo sigue igual, hasta que sea demasiado tarde. El embarazo de Claudia le daba una fuerza extra. Cada patadita de su hijo recordaba la razón de su lucha, y cada noche, antes de dormir, se prometía que nadie, ni siquiera su esposo, podría arruinar la vida que estaba construyendo. Su calma aparente era engañosa.
Por dentro, Claudia sentía un fuego que se mezclaba con inteligencia, estrategia y la frialdad de quien sabe que la venganza silenciosa puede ser más devastadora que cualquier confrontación impulsiva. Cada detalle estaba cuidadosamente planeado. El lugar, el momento, los testigos, las pruebas y, sobre todo, la evidencia que demostraría que ella había sido la verdadera artífice de su destino. El día que Claudia eligió para actuar, el mundo parecía girar a su favor. Llegó a la reunión de accionistas con una elegancia y seguridad que dejaban sin palabras a quienes la conocían. Su vestido impecable, su postura firme y su mirada directa transmitían un mensaje claro. Ella estaba en control. Ricardo, ajeno a que la compra de la empresa ya estaba legalmente cerrada y que todas las acciones estaban a nombre de Claudia, entró confiado, con la seguridad de quien cree que nada ha cambiado. «Claudia, ¿qué significa todo esto?», preguntó, intentando mantener una calma que no sentía, mientras su mirada se llenaba de incredulidad y temor. «Significa que tus mentiras, tus traiciones y tus engaños no tienen poder sobre mí», respondió Claudia, con voz firme y clara, resonando en toda la sala. «Ahora yo decido sobre lo que construimos juntos, y tú no tienes voz ni voto». El silencio se extendió, pesado, mientras todos los presentes procesaban la escena. Ricardo palideció, comprendiendo que cada acción que había planeado había sido revertida por la mujer que él había subestimado. Claudia sostuvo su mirada, tranquila, confiada, dueña absoluta de la situación. La sala vibraba con la tensión de una verdad expuesta y de una venganza impecablemente ejecutada. Lo que alguna vez fue un matrimonio basado en amor y confianza se había convertido en un escenario donde la inteligencia y la paciencia de Claudia demostraban su superioridad. La humillación silenciosa que él vivió en ese momento fue proporcional a la traición que ella había soportado, y su victoria era completa. Después de la confrontación, Claudia se quedó sola por un momento en la sala de juntas, rodeada de los rostros expectantes de socios, empleados y colegas que habían sido testigos del desenlace. Cada mirada que se posaba sobre ella era un reflejo de respeto y admiración. Muchos habían sospechado algo, pero nunca imaginaron la magnitud de su determinación. Claudia respiró profundamente, sintiendo cómo un peso invisible se levantaba de sus hombros. La tensión acumulada durante semanas, los miedos, la ansiedad y la incertidumbre que la habían acompañado desde que descubrió la traición de Ricardo, ahora se disipaban, dejando lugar a una claridad inesperada. Su mente repasaba cada detalle del plan que había ejecutado con precisión. Cada movimiento, cada paso estratégico, cada gesto de paciencia había dado frutos. Ella no había actuado por impulsos ni por rabia momentánea. Había transformado su dolor en acción, su miedo en estrategia, su traición en poder. Y al mirar a Ricardo, ahora derrotado y humillado frente a todos, Claudia comprendió que había alcanzado algo más que justicia. Había reivindicado su identidad y su autonomía. Había demostrado primero a sí misma que no era víctima, que podía sobrevivir y sobresalir incluso después del engaño más devastador. La lluvia afuera continuaba golpeando los cristales, y cada gota parecía acompañar los latidos de su corazón, ahora más firme y confiado que nunca. Claudia se acercó a la ventana y observó la ciudad iluminada, reflejo de oportunidades infinitas y caminos por recorrer. Sintió cómo su hijo, creciendo dentro de ella, le daba fuerza y claridad. No solo se trataba de recuperar lo que era suyo. Se trataba de construir un futuro sólido y seguro, de crear un mundo donde la traición de otros no pudiera tocarla. Cada lágrima derramada en secreto, cada noche de insomnio, cada momento de miedo y desesperación se transformaba en aprendizaje, en resiliencia, en una energía silenciosa pero poderosa que ahora la acompañaba. En los días que siguieron, Claudia reorganizó su vida por completo. Transferencias de poder,
inversiones estratégicas, relaciones profesionales fortalecidas, amistades sinceras y un hogar lleno de amor y seguridad para ella y su hijo. Cada decisión tomada estaba pensada con precisión, reflejando la calma calculada de alguien que había aprendido a controlar el destino de su propia historia. No había prisa, no había impulsos. Solo una visión clara de lo que quería lograr y la certeza de que su vida ya no estaría dictada por la traición de otro. Claudia recordaba con claridad los momentos más oscuros, las noches en que lloraba en silencio, sosteniendo su vientre mientras sentía miedo por lo que vendría, los días en que intentaba racionalizar cada evidencia que descubría y los segundos en que sentía que todo su mundo se desmoronaba. Cada uno de esos recuerdos ahora estaba transformado en fuerza. Comprendió que el dolor, cuando se enfrenta con inteligencia y paciencia, puede convertirse en la herramienta más poderosa de transformación. Su resiliencia no solo le permitía superar la traición, sino también inspirar a otros a no permitir que las heridas de la vida determinen su destino. Finalmente, Claudia cerró los ojos un momento, dejando que la lluvia lavara los últimos vestigios de miedo y tristeza. Sintió la plenitud de su renacimiento interior. Había vencido, no con violencia ni confrontación impulsiva, sino con estrategia, paciencia y la fuerza de su inteligencia emocional. Su hijo, que pronto nacería, sería testigo de una madre que no solo sobrevivió, sino que transformó su dolor en poder, su vulnerabilidad en fortaleza, su miedo en libertad. Claudia sonrió por primera vez en semanas, con una mezcla de alivio y orgullo silencioso. Respiró hondo y murmuró para sí misma: «Ahora sé quién soy y de lo que soy capaz. Nada ni nadie podrá quitarme esto. Nadie podrá destruir mi vida ni la de mi hijo. Soy más fuerte de lo que alguna vez imaginé, y este es solo el comienzo de mi historia». En ese instante, Claudia comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en la exposición de la traición de Ricardo, ni en recuperar su poder financiero, sino en la reconstrucción de sí misma. La mujer que una vez fue engañada y traicionada, ahora existía con claridad y fuerza, sabia, consciente y dueña absoluta de su destino. Su historia, marcada por el dolor y la traición, se había transformado en un relato de superación, estrategia y resiliencia, demostrando que incluso las traiciones más profundas pueden convertirse en la fuente de la fuerza más auténtica. Si cualquier reacción pudiera delatar que había descubierto su verdad,